Buenos días. Mi nombre es José Antonio Blanco Villalobos, soy su director de la Escuela de Artes Plásticas y me ha correspondido pues hoy empezar este conversatorio, Ilustrar en Costa Rica, perspectivas profesionales. Primero, extiendo el saludo a Inme Hutman, la curadora adjunta del MACT, acá presente. Entre el público extiendo el saludo a Antonieta Cibaja, de Mediación Educativa del Museo. A la profesora Gretel Andrade Cambronero, que no solo es ilustradora, sino que se ha dedicado a la docencia de la ilustración. A las personas a los ilustradores e ilustradoras del panel que nos acompañan el día de hoy, un saludo cordial. Sabemos que la primera forma humana conocida de contar relatos y hacer rituales fue justamente la de dibujar hechos y proyectos. Después se narraron a los dioses y a los héroes, hasta que se imprimieron en China los primeros dibujos sobre papel. En Occidente, desde los primeros códices medievales, se les llamó a este arte iluminación, una forma de educar y contar relatos a través de imágenes, las cuales podían hablar más que los códigos lingüísticos. Artistas como Durero los pasaron a la imprenta y de ahí se fueron incorporando al quehacer del día a día de pueblos y naciones. La ilustración en Costa Rica ha jugado un papel importante en nuestra cultura, desde su incursión en la crítica política por parte de José María Figueroa Oriamuno o Hugo Díaz, a quien tuve el gusto de conocer, o la creación de personajes educativos, como el de don Carlos Eduardo Figueroa. También monstruos legendarios, cuentos tradicionales son muchos ejemplos de la trayectoria que ha desempeñado la ilustración en nuestro país. Esta profesión, que se encuentra entre esa frontera entre el arte y el diseño gráfico y que se mueve en nuestro país en un contexto de oficio, ha sido ejercida y dignificada por grandes expositores que la han hecho brillar en áreas del quehacer humano como educación, expresión artística, entretenimiento y comunicación, entre otros. Hoy contamos con la presencia en este panel de Carlos Su de Colorblind, a quien me declaro seguidor en Instagram desde hace rato. También Cramneo con José Rodríguez y sus propuestas de grafiti, serigrafía, Pulpo Press. Yo Sánchez y Eduardo Brenes, un saludo cordial. Tienen una propuesta muy plural de ilustración editorial. También Andrés Webb, hasta donde se mueve en ese mundo de tatú y serigrafía, un saludo cordial. Y Elizabeth Argüello, que salió de esta escuela, nuestra querida Elizabeth, aquí la vimos pasar por acá, que nos trae sus propuestas editoriales y murales. Estilos muy diferentes, pero creo que de esto se trata un conversatorio, de intercambiar ideas y mostrar cómo la ilustración, con alma humana, sigue impactando la sociedad y haciendo el deleite de quienes las disfrutamos. Y quienes disfrutamos en sus diversas manifestaciones, a pesar de los últimos acontecimientos que hemos visto con Estudio Ghibli y la IA. Creo que la tinta, el lápiz, el spray y la imaginación seguirán siendo los caballos de batalla de la expresión plástica y de la ilustración. Muchas gracias. La Escuela de Artes Plásticas y la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Costa Rica les da la bienvenida y se complace, se escucha, ¿sí?, en ser espacio para presentar este conversatorio titulado Ilustrar en Costa Rica, perspectivas profesionales, que hemos tenido el gusto de organizar junto al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Esta mañana tendremos la oportunidad de escuchar la visión y experiencias de 6 personas que son reconocidos talentos de la ilustración en Costa Rica, a quienes presentó Tony y ahorita conoceremos más su trabajo. Al igual que a muchos otros y otras grandes ilustradoras
e ilustradores costarricenses los admiramos y les agradecemos mucho por estar aquí. La ilustración es un universo enorme de posibilidades, como mencionaba Tony. A muchos este universo nos ha apasionado aún antes de hablar, cuando hacíamos nuestros primeros trazos. Ilustrar en Costa Rica a los ilustradores nos llena de retos y proyectos. Y la ilustración en el contexto de este centro de estudios también se tiñe de proyectos, sueños e ilusión al tener la oportunidad de ser casa de muchas personas ilustradoras que llenarán Costa Rica de libros ilustrados, revistas, periódicos, la web, personajes, cómics, murales, productos y mucho más. Ante esta responsabilidad procuramos una escuela que abarque competencias integrales en el dibujo, el diseño, la técnica, la conceptualización, para las diferentes áreas de la ilustración y para diferentes públicos, en otras destrezas para la vida y sobre todo, unido a lo anterior, una producción con conciencia humana, crítica y social, que aporten y construyan el mundo de hoy y de mañana. También nos interesa trabajar y abarcar las dimensiones del trabajo profesional en esta área de la visualidad, por ello nos ha parecido tan importante ofrecer este conversatorio en el contexto de ese quehacer. Estaremos moderando la mesa de conversación, como mencionó Tony, Ime Hutman, curadora adjunta del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, y su servidora Gretel Andrade, profesora de ilustración en esta casa de estudios. Mencionar al público que al final del conversatorio tendremos un espacio de preguntas y también para la visualización de proyectos en físico que nuestros invitados muy amablemente nos han proporcionado. Sin más preámbulo, para iniciar el conversatorio, le doy la palabra a la compañera del museo. Muchas gracias, Gretel, y muchas gracias a todos los de la UCR y a todas las personas presentes. Estamos muy emocionados de ver tantas caras. Queremos que sea un conversatorio muy ameno y muy amistoso, entonces vamos a abrir al final un espacio para preguntas y un espacio también para que se acerquen y los conozcan a todos ellos y su trabajo. Y bueno, queríamos empezar un poquito presentándolos, en caso de que no los conozcan. Voy a leer una mini biografía y enseñarles un poquito del trabajo de cada uno, empezando por José Rodríguez o Crabneo. Entonces, y aquí vamos a mostrarles un poquito del proceso mientras leemos la biografía para que vean cómo han ido trabajando, qué tipo de trabajos han hecho. José Rodríguez, también conocido como Crabneo, en el 2013, un acercamiento al mundo del aerosol o del graffiti le dio la oportunidad de escalar sus dibujos en paredes. Y fue el inicio para comenzar un camino indirecto a su profesión, siendo un pretexto ideal para construirse un nombre que posteriormente formalizó gracias a su profesión. Crabneo ha sido el desenlace continuo de su necesidad por crear y con ello de desarrollar un proceso orgánico a partir de la experimentación de diferentes técnicas artísticas e influenciado también por una formación académica en diseño gráfico en la Universidad Creativa. No sé si hay algo más que agregar. Ahí. Ok. Seguimos con Jos Sánchez. Jos Sánchez es una ilustradora costarricense enfocada en libros infantiles. Ella estudió animación digital en la Universidad Veritas e hizo una maestría en ilustración de libros infantiles en una universidad en Inglaterra. Su trabajo se caracteriza por paletas muy vibrantes, por paletas coloridas, como las ven acá, con un fuerte sentido del diseño, y ha trabajado para editoriales en Estados Unidos, en Inglaterra, en Corea del Sur y en Costa Rica. Y en 2024 creó junto a su esposo, a Edo Brenes, que está a la par, que ahorita lo presentamos, la editorial independiente Pulpo Press, para publicar libros ilustrados, cómics y novelas gráficas. Y creo que ellos trajeron ejemplos de libros, ¿verdad? Entonces los pueden ver también, si no los han visto, hacia el final. Luego seguimos ya con Edo Brenes. Edo es un escritor e ilustrador de novelas gráficas. Estudió animación digital en la Universidad Veritas, Costa Rica, e hizo una maestría en animación y diseño en Inglaterra. Ha publicado 4 novelas gráficas,
en Europa en múltiples idiomas, en francés, español, inglés e italiano, y sus historias cortas han sido incluidas en diversas antologías alrededor del mundo. Principalmente escribe sobre Costa Rica, sobre la sociedad latinoamericana y la universalidad humana. En el 2024, bueno, ellos dos crearon este Pulpo Press, entonces está en representación de esta editorial. Ambos. Continuamos con Andrés Webb. Andrés es un ilustrador desde el 2010, más o menos. Ha recorrido y explorado diferentes caminos de la ilustración, desde trabajos editoriales y publicitarios hasta su exploración en la piel, aprendiendo la técnica del tatuaje. Ha estado trabajando mucho con tatuajes recientemente y paralelamente a su desarrollo profesional ha logrado desarrollar un estilo propio en el que se ha inspirado por diferentes ilustradores como Tartakovsky, Ricardo Cavolo, Akira Toriyama y entre otros. Le han permitido conectar y expresar ideas y sentimientos de forma muy transparente y real. Y luego tenemos a Colorblind Pixel o a Carlos Cho, que es, conocido, bueno, sí, como Colorblind Pixel. Es un ilustrador costarricense de Guanacaste, cuyo nombre artístico refleja su enfoque en el pixel art y su daltonismo, porque es daltónico. A pesar de estudiar ingeniería en sistemas, su amor por el arte nació influenciado por la cultura popular, el anime y la televisión, y su estilo visual fusiona la nostalgia y la modernidad, reimaginando el pasado con gráficos limitados, con gran énfasis en la romantización a la cultura costarricense y a la cotidianidad. Y por último tenemos a Elizabeth Argüello, quien es una artista visual, ilustradora, muralista, licenciada en artes plásticas con énfasis en diseño gráfico aquí en la UCR. De hecho, fuimos compañeras. Y trabajó en varias agencias publicitarias como diseñadora gráfica senior y como directora de diseño. Y desde el 2016 trabaja como artista independiente en proyectos de ilustración, en muralismo, en realidad aumentada y en animación 2D, entre otros. Su obra ha estado en Argentina, en Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Islas Galápagos, Estados Unidos y Nicaragua. Entonces, bueno, esto es un poco para que conozcan sobre ellos y un poquito del proceso que han llevado. Y queríamos comenzar a hablar un poco sobre los procesos en la ilustración, precisamente. Y una idea creo que se da mucho es que uno piensa que tiene que dibujar bien para ser ilustrador, que tiene que ser en la academia excelente para poder después desligarse de eso a hacer su propio estilo. Y quería ver qué piensan ustedes de esa idea, qué piensan de la idea de academia versus un estilo ilustrativo y si es necesario desarrollar algún tipo de habilidad académica antes de, o si se puede uno ir desarrollando ese estilo mientras va ilustrando. No sé si alguno de ustedes quiere empezar, y si no, Tirva, Elizabeth, o a Krapnio, que ya lo vi. Bueno, buenos días, saludos a todos y gracias por estar presente. Bueno, con respecto a esta pregunta, para mí sí es importante como pasar de manera presente en la academia, si se tiene la oportunidad de formarse, ¿verdad? Porque muchos de los que están aquí y de los que ya pasamos tal vez por una formación, es un privilegio, ¿verdad? No todos tienen como este chance de formarse y de crecer en un camino y una profesión de interés. Dicho eso, para mí sí es importante, digamos, formarse y todo aporta, digamos. De mi parte, digamos, recuerdo mucho a dos profesores que creo que han estado o siguen estando por acá, que es Mario Calomietz, creo que es, y Julio Salazar. Ellos fueron profesores míos en la creativa y eran bien tajantes, digamos, con el aprendizaje, porque
es el interés que ellos tienen, digamos, al aportarle conocimiento a todo el estudiantado que pasa con ellos. Yo con eso me siento agradecido porque tuve esa oportunidad. Creo que son dos personas con mucho recorrido en el ámbito nacional. Pero sin embargo, siempre, bueno, antes de empezar la carrera y todo, mi interés con haber entrado a diseño gráfico siempre fue ser ilustrador. Y aunque esa idea cuesta como casarse con ella, porque nadie a uno lo motiva como con esas voces que a uno se le van manifestando, en el proceso siempre estuvo presente. Y bueno, como anexo estas cosas, digamos, es que en el tránsito, digamos, por lo menos para mí los cursos con mucha importancia que eran dibujo, siempre fue atender, digamos, las necesidades del profe para eventualmente pasar el curso, a saber aplicar ciertas teorías, etcétera. Pero en mi manera de interpretar las cosas siempre había otra ruta, digamos, y siempre estaba un poco distante de lo que tal vez al profesor le iba a gustar. Cosas de saber asumir es como quizá entender el curso y demás, pero no dejar de hacer las cosas que realmente a uno le roban el sueño o lo inspiran o constantemente nacen de aquello, digamos, que no sabemos de dónde es, pero constantemente nos está empapando nuestro gusto, digamos, y nuestra manera de ver las cosas también. Y con esto, para ir cerrando la idea, digamos, es que es muy importante la formación académica, es eso, importantísima, digamos, y no la veo para nada como ajena o que hay que enajenar, digamos, porque realmente cuando ya ustedes están formando como su propuesta sólida, digamos, que eso va a transcurrir en un determinado tiempo, no es como de la noche a la mañana, hay muchas crisis, hay muchos momentos donde usted dice, voy a dejar todo botado porque ya estoy harto, pero también hay otros subiones donde uno romantiza mucho todo, donde, no sé, para mí la vida en sí corresponde a muchos misterios y señales, soy mucho como abrazar toda esta nota y escuchar, entonces pues más adelante habrán motivos más grandes para volver a abrazar todo y volverse a inspirar de lo que va sucediendo, también de lo que uno va viviendo, de lo que va experimentando, porque mucho corresponde a eso, experimentar y también ser como bien profesional con la curiosidad, o sea, eso nadie se lo enseña a uno, pero es la fuente de todas las virtudes de un creativo, digamos, el ser curioso. Y es como eso, es como ir vinculando los mundos, digamos, de lo que a veces debe ser porque hay que salir y pasar y demás, pero también ir jalando como un poco de cosas que realmente nadie le aplaude y nadie le reconoce y nadie ve de lo que usted quiere, le gusta y también sabe hacer, digamos. Entonces en esa mezcla de cosas es donde se va cocinando algo y ese algo es lo que en el tiempo los demás reconocen como algo de identidad, de lenguaje, de propuesta personal y por ahí más o menos, sí. Y ya me quedo aquí, gracias. A ver, yo estoy de acuerdo en todo lo que dice José, pero quiero debatir algunas cosas. Pero primero quiero decir, es importante aprender, es importante seguir aprendiendo. No importa si ustedes quieren referenciar a un artista, un ilustrador que parezca un estilo sencillo, entre más conocimiento tengan ustedes detrás, mucho más fácil lo van a lograr. No significa que hay que aprender todo antes de lanzarse al agua. O sea, uno puede empezar a tratar, pero entre más vaya conociendo, mejor van a ser las ilustraciones y mejor va a ser su portafolio. Lo otro es que, digamos, yo concuerdo con la parte académica, porque yo soy igual, yo necesito esa parte académica que me guíe
Yo tuve profesores que me guiaron y que me enseñaron lo que yo necesitaba, pero no estoy de acuerdo que todo el mundo sea igual. No todo el mundo necesita esa formación académica. Eso, hay gente que estudia por aparte, hay gente que aprende. Ahora con toda la cantidad de tutoriales y cosas que hay, uno sigue aprendiendo. Depende de la personalidad. Hay gente que choca mucho con la academia y no significa que no hayan sido grandes artistas. Entonces, yo creo que José habló mucho de la experiencia de él, que la comparto porque es la misma mía, pero también he podido ver que hay mucha gente que no necesitó eso. Lo que sí es importante y rescato también, y que yo creo que todos estamos de acuerdo, es que entre más aprendamos y entre menos paremos de aprender, mejor vamos a hacer. Yo creo que por ahí anda para mí como la síntesis un poco de esto. No sé si alguien más quiere. Hola. Pues sí, yo comparto igual. Creo que el tener una guía, el tener una preparación le permite a uno pues ver el espectro amplio que hay dentro del mundo de la ilustración, técnicas, cómo desarrollar y comunicar una idea, digamos. Por lo menos desde mi parte, digamos, fue algo que, a ver, yo no estudié Bellas Artes, no estudié diseño, yo estudié publicidad, pero toda mi vida estuve dibujando, estuve explorando y tal. Después llevé ya un curso de ilustración editorial y esto me funcionó a mí para entender cómo funciona y tener esa visión de hacia dónde se puede llegar con la ilustración, digamos. Entonces sí comparto, digamos, que el aprendizaje es una herramienta tanto para técnicamente hacer un trabajo impecable o no, si la decisión del camino el que uno quiere hacer es ilustración súper irregular, doodles, trash y lo que sea, pero le da la visión y la capacidad de analizar cómo trabajar y cómo desarrollar ese proyecto de ilustración. No sé si alguien más. Bueno, mucho gusto. Yo no soy como el mejor ejemplo de hablar de academia porque yo no pasé por, digamos, sí estudié en la universidad, pero no estudié Bellas Artes, no llevé ni un curso de diseño, pero mucho de lo que aprendí yo, como se mencionó, yo dibujo desde siempre, no exactamente profesional, pero siempre que yo dibujaba, cada dibujo le buscaba alguna forma de un aspecto de mejora. Entonces creo yo que algo muy importante, además de ser autodidacta, la formación académica para mí sí es muy importante. Yo no la llevé, pero si pudiera viajar al pasado, me gustaría aprender los fundamentos de arte de forma más estructurada. Pero algo que me ha ayudado mucho, al menos en mi experiencia, ha sido más que todo el ojo crítico. Creo que es algo que uno desarrolla como artista, como ese ojo en el cual uno encuentra fallos o cosas que no son congruentes. Entonces siento que es mucho de ser críticos y nunca pensar que uno ya llegó a un punto máximo, a un nivel ya que uno dijo, ya aquí llegué. Siempre hay un nivel extra, uno siempre aprende de lo que trabaja. Y eso es como mi idea. Hola, gracias a todos por sacar un tiempo de su vida para venir a escucharnos aquí hablar. Yo también, como algunos de los compañeros, yo soy hija de la academia, de este sacro espacio. Y si bien es cierto, yo no podría garantizar que todos los días de mi vida yo necesité dibujo 1 o dibujo 2 para ilustrar. Todo el sufrimiento, en algunos momentos específicos sí me ayudó demasiado para resolver cosas que si yo no hubiera sabido lo que yo aprendía en esos cursos, hubiera sido un poco enredado lograrlo, o por lo menos el efecto que yo quería, o la perspectiva que yo quería, o lo que yo hice en el boceto, lo que sea, especialmente en algunas oportunidades de mural, cuando el espacio, la superficie no es una pared limpia y planita, sino que hay concavidades, cosas que se salen, cosas que entran, una puerta, una ventana, y hay una figura humana que atraviesa todo eso. A veces donde uno dice, pucha, aprendí a hacer escorzo y no fue por nada. O sea, ya ahora sí sé para qué me va a servir este escorzo finalmente. Entonces, yo diría que pues, como decía Edo y los compas, todo el conocimiento que se pueda tener siempre será ganancia. Tal vez no es el camino, el paso 1, 2, 3, que uno lo lleva como tal cual, porque todos venimos de realidades diferentes, estudiamos en lugares diferentes, pero todo el conocimiento aporta y va a enriquecer al final el trabajo de cada uno, ¿verdad? No, nunca es pérdida, siempre es ganancia. Lo otro muy interesante que lanzó Ime ahí como la pregunta,
es esto del estilo, ¿verdad? Esta obsesión del ilustrador por encontrar su estilo. Entonces a mí me parece muy interesante también conversar como si eso realmente existe, o sea, si realmente uno está obligado a encontrar un estilo, porque mucha gente como que no empieza porque dicen, tengo que encontrar mi estilo personal. Yo a veces digo, ¿qué rayos es eso? O sea, como que es un estilo personal, si al final todos empezamos dibujando a los que admiramos, copiando a los que nos cuadran, viendo las cosas que nos gustan, leyendo los libros que nos gustan. Entonces, claro, yo pienso que hay maneras de resolver y que de repente el estilo lo encuentra una trabajando en ese enredo que uno se tiene porque uno tiene esas ganas de ilustrar, pero no es como que uno tiene que llegar 20 años puliéndose para decir, encontré mi estilo. O sea, entonces no sé los compañeros qué piensan sobre eso, ¿verdad? Hola a todos, muchas gracias por estar acá. Lo que dijiste es súper cierto. Yo siento, bueno, nosotros siempre hablamos que el estilo en realidad uno no lo busca. O sea, uno trabaja y el estilo lo encuentra. O uno llega a encontrarse con él, pero no necesariamente va a ser en los primeros años de carrera profesional o en las primeras prácticas. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo comencé como ilustradora infantil con editoriales grandes y yo no tenía un estilo y yo tenía muchas fallas en dibujo, muchas fallas en diseño, que ahora hoy en día agradezco mucho a esos clientes por haberme contratado en ese momento con ese portafolio que yo tenía. Aprendí, hice ese proyecto, continué y aún así yo seguía sin estilo. Yo no sé si ahora tengo un estilo, entiendo por qué el artista siempre está como en esta búsqueda constante, porque yo siento que eso es lo que nos meten en la cabeza, como tienes que tener un estilo para que te reconozcan, para que tu trabajo sea reconocido afuera, acá, para que los clientes te contraten por tu estilo. Y está bien, lo entiendo y yo me he sentido igual, pero sí siento que si nos ponemos a buscar un estilo nos estancamos y dejamos de ver las cosas que son realmente importantes en esta industria de ilustración. Entonces sí, yo creo que no sé si alguno de ustedes ha buscado un estilo y lo ha encontrado, yo no, y estoy segura que en muchos años mi estilo va a ser completamente diferente, o sea, mis diseños de personajes van a ser completamente diferentes, porque eso también tiene mucho que ver con las referencias que yo siga, con los formatos de arte a los que yo me vea expuesta, con lo que yo consuma, todo eso va a alimentar esta como idea que tengo yo, artística, de lo que debería ser mi arte, pero sí. ¿Alguno quiere aportar? Nada más quería esa es una muy buena anotación, Josie, y quería preguntarles a ustedes si ustedes sienten que tienen un estilo. Ya Jos dijo que no, pero ustedes sienten que tienen un estilo, ustedes sienten que tienen algo y que se pueden salir de ese estilo, o… Digamos, yo veo el arte de todos los que estamos en esta mesa y tenemos un estilo porque se reconoce, o sea, ponemos una pieza de cada uno y el que nos conozca va a decir, este es de web, este es de show, etcétera. Pero no es como una identidad que hasta ahí llegué, es como dice Jos, puede ser que en 20 años ese estilo haya evolucionado, va a evolucionar y va a ser otra cosa completamente diferente, y cuando uno vea para atrás dijo, hijo, yo hacía esas cosas y estaba orgulloso de eso y ahora yo lo veo yo jamás, pero también hay que mandarse al agua, ¿verdad? Para hacerlo, pero sí es algo, digamos, yo siempre he dicho que hay que dejar de buscar el estilo, como dijo él, el estilo lo encuentra uno, y yo siempre lo asemejo como con que estoy buscando una moneda, pero si yo estoy aquí, estoy buscando la moneda, no la voy a encontrar porque solo estoy buscando porque la moneda está a 3 kilómetros de aquí. Yo tengo que caminar y hacer ese esfuerzo, digamos, por aprender, y cuando caminé y ya mis músculos son fuertes y llegué a la moneda, mira, aquí está la moneda, pero no la estaba buscando, y ese es un problema que tenemos todos como estudiantes, porque todos lo teníamos, no podemos negarlo, que nos digan, es que este mae que está en último año ya tiene un estilo, y uno está en primer año y dice, yo tengo que tener un estilo, y es cierto, eso se lo meten a uno, todos los artistas, y lo que uno quiere es que lo reconozcan a uno por como uno dibuja, entonces hay como una obsesión de tratar de ya tenerlo, pero no se logra. Yo puedo decir que a mí me reconocen los dibujos. Yo me gradué en el 2009, tal vez como por ahí del 2015, 16, ya alguien podía decir, vi que usted hizo la publicidad, no sé qué, es suya, ¿verdad? Yo, ok, ya tenía 7 años de haber salido de la universidad, y antes ya había hecho otros afiches, otros productos, y no se notaba mi estilo porque no lo había encontrado. Entonces van a llegar al estilo, nada más
no sé, no se obsesionen por buscarlo. Nada, para mí también algo muy importante es, bueno, aportar un poco en cuanto a la evolución, digamos. Esa evolución solo va a pasar si uno constantemente está dibujando y creando, porque es cierto, digamos, yo creo que, como dice Edo, digamos, el estilo lo encuentra uno, no nada más, bueno, por lo menos de mi parte, yo empecé a dibujar y las cosas salían de una forma y por más que yo intentaba hacer realismo, por ejemplo, nunca se iba a ver real. En mis clases de realismo me iba malísimo, pero el entender cómo se dibuja me permitió a mí empezar a modificarlo y agregarlo a cómo yo hago las líneas, a cómo yo hago los ojos, a cómo yo hago, etcétera. Y todo eso se va evolucionando conforme yo voy creando y creando y creando. Entonces, la búsqueda del estilo siento yo que se va desarrollando conforme uno va avanzando y probando y experimentando. Y como decía Krabnio, de ahí, por pura exploración y curiosidad, ¿verdad? Creo que también uno tiene que amar lo que hace, no escuchar a nadie más. Si usted está feliz dibujando ese ride, nada más siga explorándolo y explorándolo sin miedo. Yo lo que opino, igual, el estilo viene, por decirlo, como el character development de uno, ¿verdad? El estilo se desarrolla como uno crece, pero sí es cierto que creo que el estilo no puede llegar sin haber tenido fundamentos antes, sin tener cierto grado de conocimiento y calidad en su arte. Pero igual sí el estilo tiene que existir, porque, bueno, como yo lo veo, es un tema un poquito más polémico ya el que voy a tocar, pero por ejemplo, hoy en día con todo esto del AI, ya el AI puede copiar muchas cosas, ¿verdad? Pero por ejemplo, como el ejemplo de Estudio Ghibli, uno ve las imágenes generadas y todo el asunto, ¿verdad? Pero uno, además de ver que es un AI, ¿verdad? Uno piensa en Ghibli y todos sabemos que Ghibli tiene como un cierto estilo, y Ghibli no se va a morir o no va a desaparecer porque una AI hace algo Ghibli, ¿verdad? Ghibli se destaca por su, ¿cómo decirlo? No es una persona porque es un estudio, pero lo importante también es como la persona en todo el tema del arte, ¿verdad? ¿Cómo puedo explicar mejor esto? Porque es un poquito complicado, pero por ejemplo, no darle mucho, o sea, el arte es importante, pero no es el énfasis completo. Mucho del arte es humano, ¿verdad? Es importante que uno plasme su persona en el arte y que las personas lo conozcan a uno por como persona. El arte es importante, sí, yo lo vería como un 40-60% o 55% de lo que es importante. Un 45% puede ser como el arte, el trabajo de uno, y lo demás sería como la esencia de uno, porque al final del día cuando una persona ve un arte, por ejemplo, no sé, por tirar un ejemplo, Picasso, uno ve y uno dice Picasso, pero no piensa directamente en el título de la obra, ¿verdad? Entonces siento que es demasiado importante que lo que uno haga tenga la esencia de uno. Sí, pero incluso Picasso, si usted se pone a ver toda la vida de Picasso y la obra de Picasso, si usted agarra un cuadro del periodo rosa y agarra un cuadro de 1915 de cubismo, es el mismo Picasso y son cosas completamente distintas. Entonces era lo que yo decía de eso de encasillarse en un estilo y decir yo soy esta persona, soy este ilustrador y soy así. Entonces de repente yo me pongo a pensar si tal cosa del estilo no es otro invento más de la sociedad moderna del capitalismo, ¿no? Como de categorizarnos a todos, porque si uno se pone a pensar ¿para qué le sirve al universo, digamos, al mundo de la industria que todo el mundo tenga un estilo definido? Fácil, para saber a cuál ilustrador contratar cuando necesita un trabajo específico. Es casi como una fábrica, ¿no? Contrato a este ilustrador porque él hace tal cosa, contrato a este ilustrador porque él hace así. Quiero ilustración tropical, tengo estos 3. Quiero ilustración de solo cosas geométricas, tengo estos 5. Es como un catálogo, ¿no? Entonces como que de repente se pierde un poco esa magia y eso. Y por supuesto, como dice Edo, aquí pone cualquier dibujo de cualquiera de nosotros, todo el mundo dice ese es de Eli. Pero es porque es algo que nos sale natural o porque encontramos maneras de resolver cosas gráficamente con las que nos sentimos cómodos. Yo creo que es más que nada eso, ¿verdad? Como que nos sale así y uno encuentra una forma en la que uno se siente cómodo de dibujar y se expresa, pero hay ahí lo importante, que usted hace el dibujo y usted se siente que hay tanto de uno ahí, entonces por ahí. Es por ahí, pero puede ser que un día uno se levanta y dice hoy quiero experimentar otra cosa, hacer otra cosa, y de repente empezás por ahí. Entonces también es válido, pero sí, esa era como mi reflexión. Sorry.
Creo yo que antes de todo lo que queda en evidencia en papel, en superficies o en píxeles, digamos, viéndolo en la parte digital, para mí también es importantísimo pensar en los conceptos de qué es lo que yo quiero decir, digamos, porque, pues sí, para mí yo sí creo en la existencia del estilo y lo veo como consecuencia de sucesos que usted mismo va provocando, más no lo veo como algo que sea para siempre, porque como coinciden todos, digamos, es algo que va a ir mutando y va a ir creciendo a como nosotros vayamos creciendo, digamos. Pero antes de todo, digamos, o no antes, sino tal vez de la mano de la explorativa, digamos, ya sea desde el dibujo, desde la pintura, desde el collage, sea la técnica que sea creativa que usted quiera explorar, sí es bueno como, no solo como poner y desacomodar o volver a ordenar, sino también pensar en cuáles son las voces que al final uno o yo decodifico como en ciertos conceptos para empapar mi gráfica o mi propuesta de eso. Y a eso creo que tal vez abra un poco como a los temas que siguen, porque va mucho de escuchar cuáles son las voces que me habitan, digamos, qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que yo quiero contar, a quién, a qué. Y desde ahí, que para mí es como hacerse un apunte, digamos, de quién soy y dónde estoy también, y a dónde voy. Y desde, no sé, preguntas tan fáciles, digamos, que eventualmente van a ir cambiando también con los años. Uno va bajando como, ya sea temas o conceptos, desde donde uno se siente como un poco propio y con cierto protagonismo, digamos, que también va a influir mucho, digamos, las circunstancias y los contextos desde donde uno camina, digamos, porque hablo de mi propuesta, como decía la Imi al inicio, antes de yo empezar, para mí primero estuvo, bueno, yo tengo toda la vida de hacer dibujos, digamos, pero cuando quizá Crabnio tuvo sentido o vio una luz de intereses en un punto de la vida que a veces es rara, turbia, como es ir saliendo del colegio donde uno no sabe qué es lo que va a hacer de la vida de ahí en adelante, a mí una lata de aerosol me proporcionó el sentido para mí de la vida a día de hoy, digamos, y no porque paso durmiendo con una lata, digamos, sino que ha estimulado, digamos, un mundo creativo. Y creo que en esta charla algo que me gustaría que se lleven todos hoy es asumir, y a todos los más chicos, digamos, que están iniciándose en esto, es que es una palabra que realmente nadie se las va a calar tanto si no son ustedes mismos, y es soy creativo, digamos. Ustedes al elegir un camino de arte, digamos, ustedes están asumiendo, no es una etiqueta, pero sí como algo sustancioso que realmente les va a aportar demasiadas posibilidades en el mundo por donde ustedes quieran caminar, explorar. Pero sí, creo que ya me fui como por las ramas, que es por donde siempre camino más, y no sé si alguien quiere decir algo más. Yo creo que podemos pasar al otro tema que nos interesa abordar en este conversatorio, porque sí, todos generalmente a los ilustradores nos ha encantado dibujar desde pequeños, pero llegó un momento en que ya nos dimos cuenta que trabajamos en esto, ¿verdad? O sea, que nos profesionalizamos, y de eso me interesa mucho hablar, porque claro que hay todo un proceso, ¿verdad? Uno empieza y va evolucionando, como han mencionado,
pero nos gustaría saber un poco cuál ha sido la experiencia de ustedes. Por ejemplo, ¿han trabajado en agencias? ¿Cómo les ha ido ahí? ¿Han trabajado freelance, para marcas, en publicidad, verdad? ¿Y qué elementos de esa experiencia pueden ustedes decir que les ayudaron a profesionalizarse, digamos, a evolucionar, como consejos útiles que les pueden dar a ilustradores para esa profesionalización? Bueno, yo comencé trabajando, yo estudié animación digital. A la mitad de la carrera dije, no, yo quiero dedicarme a la ilustración. Ahí. Sí, a la mitad de la carrera dije, no, quiero dedicarme a la ilustración. Entonces, bueno, me busqué las oportunidades y comencé a trabajar con editoriales en libros infantiles desde el inicio. Mi portafolio de pronto no era de ilustración infantil, pero se fue desarrollando conforme fui trabajando y aceptando más proyectos. Siempre como freelance, me parece que es muy difícil de pronto conseguir un puesto fijo en alguna agencia como ilustrador de libros o sí, tal vez como una editorial. O sea, es muy complicado, no estoy segura tan siquiera de que existan. Siempre como freelance, y a mí me ha parecido una buena experiencia. Es muy complicado, muy difícil, más si no sabes por dónde empezar, o sea, más si no sabes nada. O sea, cuando yo comencé yo no sabía nada. Edo es súper testigo de esto. Cuando recibía los briefs y era como, híjole, ahora tengo que hacer una composición con 40 unicornios y yo nunca en mi vida he dibujado un unicornio, ¿y ahora qué? Pero en el camino ibas aprendiendo. Yo siento que es una muy buena forma de aprender como esta industria, mandarse al agua, aceptar proyectos, aunque vos no sepas dibujar unicornios, y ahí vas a aprender. Siento que me ha dado todas las herramientas. Hasta la fecha sigo trabajando así, como freelance, ya llevo 8 años, y sigo dentro del mundo editorial. El año pasado, Edu y yo comenzamos nuestro propio sello editorial que se llama Pulpo Press, y hasta ahora esta va a ser mi oportunidad de poder como editarme a mí misma y hacer mis propios libros. Bueno, Edu posiblemente me vaya a editar también, pero empezar a plasmar como mis proyectos o mis proyectos editoriales acá en el país. Toda mi carrera hasta el momento la he hecho la mayoría internacionalmente porque de pronto económicamente se me hacía mejor, o sea, trabajar para proyectos afuera que para acá. Pero también he trabajado para editoriales acá, como la editorial de Costa Rica, o proyectos independientes de autores independientes. Yo creo que la mejor forma de aprender es mandándose. No importa si no tenés un portafolio como específico para eso, ahí lo vas a ir desarrollando. ¿Sí? ¿Quieres aportar? No sé, a veces cuesta mucho recordar cómo llegó uno aquí. Y haciendo cabeza, cómo fue que conseguí el primer trabajo que quería hacer y eso. Yo lo que sí voy a decir es que yo pasé muchos años haciendo animación e ilustración corporativa, que era lo que podía hacer y lo que el trabajo que me estaban ofreciendo. Entonces, por contactos conocí a alguien que estaba en una empresa y esa empresa ocupaba un video de, no sé, algo que uno ni quiere hacer, pero yo creo que cuando uno está joven tiene que decirle que sí a todo, porque tiene que vivir de algo. Y entonces yo decía que sí, y me ganaba una plata por aquí, y ese me recomendó otra empresa, y entonces ya conocí a otra gente, y uno empieza como a hacer esos contactos. Pero por otro lado, yo seguía desarrollando o ilustrando lo que yo quería hacer. Todavía no había llegado a eso, pero yo posteaba en páginas de antes, como DeviantArt y esas que existían, para obtener también comentarios, y entonces mejorar y preguntarle a la gente, y uno va mejorando, hasta que salió Instagram. En Instagram empezó como a publicar un poco, pero nunca posteé nada de lo que no quería hacer. O sea, no importa que yo había hecho una valla publicitaria para el BAC, porque no quería hacer eso en ese estilo. Si el BAC me hubiera dicho, o me dice, oye, haga una con su estilo, así como lo que usted hace, lo que usted dibuja, ok, es diferente. Pero entonces yo lo hacía y lo hacía y lo hacía, hasta que alguien me dijo, es que quiero que dibuje lo que usted dibuja en Instagram para esto. No sé cuándo fue, no sé cómo fue, y ahí yo me sentí ya como, ok, aquí voy. Y ese proceso de decirle que no a todo lo demás, porque ya solo me están
pidiendo para lo que quieren, o sea, porque eso, digamos, lo que decía Eli es cierto de que tal vez es una cosa capitalista y consumista, pero y también si quieren lo mío puedo cobrar más porque solo yo lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces eso también es una ventaja para uno. El proceso en que llegar a ese punto de dejar de hacer cosas corporativas no ha llegado. O sea, yo casi no hago cosas corporativas, pero también salen de pronto un trabajo por ahí y uno dice, bueno, está bien porque no salió acá, pero yo quiero llegar ahí y esto han sido que ya casi 16 años desde que me gradué y sigo, cada vez es menos, es cierto, digamos, yo tengo como 8 meses de no hacer un trabajo corporativo ya, y antes de eso tenía un año, algo así, pero es un proceso y uno no puede desesperarse. ¿Cómo conseguir los trabajos? No sé, eso va saliendo, ustedes pueden aplicar a una agencia, los que han trabajado en agencia pueden ser testigos de eso, yo nunca trabajé en agencia, pero ahí fui poco a poco, lo importante es que cuando está joven y tienen toda la fuerza del mundo y la energía, digan que sí a todo lo que les ofrezcan, aunque no sepan cómo hacer un unicornio, usted lo resuelve, y eso es parte del aprendizaje que lo hace a uno como artista. Bueno, mi historia es un poco diferente. Yo, bueno, he dibujado toda la vida igual. De ahí la típica que al principio dibujaba y no le enseñaba a nadie nada, solo dibujaba para mí. Y de repente hubo un concurso de posters que se llamaba Proyecto Hashtag, como en el 2008, una hora así. Y lo descubrí porque el proyecto Hashtag lo exponían en el Wok que queda a la par de Aria, en la Cali. Un día estaba ahí como de fiesta, entro al Wok y me encuentro el Wok lleno de cuadros inmensos de ilustradores chusísimos y como que, o sea, me sorprendió, jamás como que había visto una exposición que no fuera de arte así como muy técnico, muy preciso, muy puro, sino que esto ya era, en ese momento la exposición era como se llamaba Palabra Vacilona o algo así, entonces era como gente reinterpretando palabras ticas en dibujos y como que eso me abrió así la mente, me explotó y volvieron a hacer una convocatoria de Proyecto Hashtag, esta vez se llamaba Música CR. De ahí solo porque me pareció chivísima, apliqué, mandé 2 posters de una banda que se llamaba Niño Coy y una banda que se llamaba De Simple y pues digamos mandé las propuestas solo para ver si me escogían para estar en la expo y pues resultó que a los más que organizaban la expo les gustó mucho mi trabajo y me ofrecieron un trabajo de medio tiempo de ilustración. Yo ni siquiera sabía que uno podía vivir de la ilustración, o sea, no me pasaba por la mente. Y pues se me abrió esta puerta, obviamente dejé mi trabajo de redactor creativo de Café Brit para trabajar ilustrando y eso fue una gran experiencia porque primero, bueno, ni siquiera tenía perspectiva de que uno podía trabajar como ilustrador y tenía un director de arte que me empezó como a inculcar cómo llevar eso que yo tenía guardado en mis cuadernos a venderlo, digamos. Y pues primero empecé haciendo ilustraciones para campañas, y las campañas ya no eran solo para Costa Rica, sino que empezaron a hacer campañas para afuera, y como que cada vez como que empezaba a explorar y a hacer nuevos proyectos, como que me pasaba lo que decía Edo, alguien veía el proyecto y me decía, uy, madre, quiero que me haga un logo para mi cafetería, quiero que me haga la campaña de verano de los nuevos anteojos que voy a sacar, y eso me fue abriendo puertas y abriendo puertas y abriendo puertas. Pero todo inició porque realmente yo quería participar en una exposición de ilustración, digamos. Entonces, a lo que yo voy con eso es que no hay que tener miedo, uno no sabe cuáles son las oportunidades que van a generar cada una de las ilustraciones que uno va a hacer. Métanle mucho cariño y mucho amor y piensen en que aunque esa ilustración ustedes la están haciendo para tal proyecto, puede llegar a los ojos de alguien que se enamore de su trabajo y que quiera pagarles y darles la oportunidad de que ustedes sigan como desarrollando su camino. Y sí. Bueno, yo no tengo como experiencia como tal de trabajar directamente con una agencia como en planilla, ¿verdad? Voy a contar mi experiencia. Yo empecé a hacer arte, ¿verdad? Para redes sociales. Casi que todas las colaboraciones con marcas que he tenido ha sido gracias a las redes sociales.
Yo la verdad en realidad odio las redes sociales, a pesar de que sea mi fuerte, porque siempre está toda esa ansiedad del algoritmo, de que los likes, de que los following, de que los comments, de un montón de cosas. A pesar de todo de esa cochinada que hay en redes sociales, es importante tener una comunidad de personas, ¿verdad? Porque al menos en mi experiencia, todo esto giró en torno a las actividades o a las temáticas que yo ponía en redes sociales. Yo soy muy, bueno, yo hablo mucho con mi audiencia, ¿verdad? No hablar directamente, pero escucharlos y también responder a la masa. Muchos de los trabajos que yo he conseguido ha sido gracias a, por ejemplo, el fresco leche. Entonces, eso fue como algo que yo metí, bueno, ya venía hablándose hace ratos, pero yo le metí como más fuerza al asunto del debate de los frescoleches, de que me gusta el de fresa, que el chocolate, vainilla, etcétera. Y todo esto se llegó a hacer como un efecto en cadena, en todo el mundo hablando de eso. Y gracias a eso, me llegó Dos Pinos, por ejemplo, para hacerle un arte, porque ya Dos Pinos sabía que yo era la persona que comenzaba a hablar de esas cosas. Y como ya tenía como una comunidad de personas que giraba en torno a temas de snacks o cosas cotidianas costarricenses, así fui consiguiendo un poco de clientes como tipo marcas por las redes sociales. Y ya a este punto de la vida ya no es nada más frescoleches, ¿verdad? Ya es mucho del estilo que tengo, ¿verdad? Ya han llegado marcas internacionales que me dicen, oh, I like your pixel art, ¿verdad? Entonces me contratan por el tipo de arte. Entonces, aunque las redes sociales son abrumadoras, son importantes trabajarlas, al menos para mí, en el tema como un profesional independiente. Sí, también estoy de acuerdo con eso de que uno cuando hace un trabajo no tiene la menor idea de dónde va a terminar ese trabajo. Es como curioso, como uno hace un dibujo o hace un mural y no sabe al final quién va a llegar a verlo o quién por ese trabajo lo va a llamar a uno años después o la semana siguiente. Entonces, creo que uno cuando trabaja en esto tiene que tener como mucha conciencia de que siempre que se hace tiene que hacerlo de la mejor manera posible, porque al final muchas veces pienso que uno hace, en esta profesión que tenemos, de repente es una ilustración que le tomó a uno un montón de tiempo, la hizo de la manera en que uno pensó que iba a quedar mejor, y después de que uno la termina y la suelta hay dos formas, o le gustó al cliente, la amó, o te hicieron cambios o no gustó. Al final es algo que en algún punto puede ser subjetivo, pero la satisfacción que le queda a una es que uno la hizo con todo lo que tenía y con toda la convicción, y si no le gustó al cliente ya no es conmigo, o sea, yo lo hice lo mejor que pude. Entonces también eso es como una satisfacción que queda cuando está este tema del rechazo, porque ahí siempre también está otra parte de la profesión que es que no todo de repente es aceptado. Pero bueno, retomando un poco eso, también yo después de la U, yo me fui a agencia de publicidad a pensar que ahí podría hacer un poquito más de arte o a seguir con mi carrera artística, y me di cuenta que tal vez no era lo que yo pensaba, ¿verdad? Era como otro mundo rápido y corra, y cuál artista, la vara se entrega hoy a las 3. Entonces ahí como que el arte se suprime un poco y empezás a aprender un montón de otras habilidades, que la U me dio habilidades, pero cuando yo llegué a la agencia de publicidad me dio otra cantidad de habilidades que yo no tenía. Y yo dije, wow, esta es la vida real, o sea, así se vende algo. A veces hay que ir a lo que hay que ir, hay que decir lo que hay que decir. Entonces, bueno, si alguien tiene interés en agencia, quiere ser artista, se puede ser. Si alguien quiere pasar por agencia, adelante. O sea, es como algo que te enseña otro lado del universo, que está bien, que está mal, que es simplemente una cosa más, como una decisión que tomar y entrar, pero sí se aprende mucho de un montón de cosas que tal vez la universidad nunca te va a dar, porque simplemente tal vez no es el lugar para enseñar eso. O sea, pero aprendes un montón de otras cosas que a mí posteriormente me sirvieron para vender un mural, por ejemplo. ¿Por qué usted necesita este mural? Y ve ahí, ¿verdad? O sea, como un montón de otras cosas. Y al final es arte lo que estoy vendiendo, ¿verdad? Pero todo eso me sirvió. Estuve como 8 años en ese mundo, hasta que yo dije, no, yo tengo esta necesidad de verdad de ilustrar más, porque ahí no había chance, no había tiempo, eran otras cosas, y entonces me salgo de ahí. Y recuerdo el primer mural que por ahí apareció en una de las imágenes, fue en un restaurante en Escalante, cuando empezó el boom de restaurantes carísimos en Escalante. Me dan una pared, una pizarra, bueno, una pared negra, y me dicen que si quiero hacer un mural ahí.
Ahí está, ajá, era un restaurante que se llamaba Ravi, que yo no sé si alguien alguna vez lo conoció o no lo conoció o fue. Y entonces me dan esa pared y haga lo que quiera. Y con tiza, ¿verdad? Porque si queda muy feo hay que borrarlo. Entonces no me dieron pintura. Entonces sí, efectivamente podría decir yo que fue uno de mis primeros murales y lo hice por diversión, que es súper importante, por divertirme, porque tenía el anhelo de hacerlo, porque hace rato quería hacer algo así, y lo hago, y a partir de ahí la gente llegaba y decía, ¿quién hizo esto? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué chiva! ¿Quién es? Y entonces yo empecé a ver que en Instagram o la gente me empezaba a seguir o preguntaban y así. Y entonces es lo segundo que yo digo, bueno, uno tiene que llegar, tratar de hacer lo que tiene su anhelo y lo que tiene ganas de hacer, pero también compartirlo, porque de repente uno hace y hace y lo tiene guardado, porque uno dice, es que tal vez no es tan bueno, ¿y qué importa si no es tan bueno? Y ya, entonces pienso que también es importante esto de enseñar, que a veces da mucho miedo enseñar, porque porque lo van a uno a juzgar, por supuesto, porque su papá y su mamá le dicen que ese dibujo está lindísimo y uno dice, madre, no está bonito. Pero hay que enseñarlo, porque de repente usted llega, hace un posteo, sube el dibujo y alguien que usted no conoce, uy, eso está increíble. O sea, una persona que usted no conoce lo vio y le dijo que estaba increíble, porque para esa persona tiene valor. Y tal vez hay otras 50 por ahí que van a opinar igual, o 100 o 200. Entonces esa es una recomendación que yo hago, ¿no? Como que el miedo dejarlo atrás, y al final hay un libro también como El Camino del Artista que dice que uno al final no tiene que preocuparse tanto por la obra, porque uno es como el canal, usted recibe la información, pasa por usted y al final la obra, en el momento en que usted la termina, al final tiene vida propia, porque uno se la toma tan personal, ¿verdad? Como que, uy, está fea y entonces yo, Eli, soy la que estoy mal. Pues no, pues el dibujo así quedó y ahí está, hagan lo que quieran con él, ¿verdad? También un poco eso. Entonces eso, como mostrar, hacer y mostrarlo, sin, ahí está, lo suelto y que pase lo que tenga que pasar, y curiosamente pasan cosas buenas casi siempre. Bueno, yo voy a agregar algo como agarrando el hilo de Eli, de enseñar, que en efecto, o sea, hay que mostrar lo que uno hace de fijo, y también abrazando un poco la pregunta que se planteó de cómo es este mundo de profesionalizar la vuelta, digamos, la profesión. Siento que hay rutas para llegar como a hacer eso con cierta intención. En mi caso, porque quizá me da muy duro, me sigo dando muy duro, digamos, pero sé que todo lo que hago no es para venderlo, sé que todo lo que hago no se ve bien en ciertas cosas. ¿Y a qué voy con esto? Que, bueno, voy a hablar un poco de cómo hacerse un portafolio, digamos, que para mí es importante y vital para uno como creativo. Mi portafolio al día de hoy, digamos, tiene más bretes ficticios que reales, digamos. Y es porque yo he hecho trabajos, me he puesto a mí mismo, digamos, a plantear un brief, a crear una necesidad, a crear un producto, a idearlo y demás, proyectarlo para ver cómo quiero que se vea, cómo quiero que eventualmente se venda. Y es a partir de este montón de recursos, digamos, que no te están costando nada, usted mismo puede ir creando un portafolio de su interés y para llegar a personas, marcas, empresas de su interés también. Y creo que a veces como creativos nos da mucha pereza plantearnos hacer un portafolio porque hay un riesgo de que no quede como muy tuanis, pero siento que al final la intención que usted le proporcione se va a ver evidente y eventualmente también va a llamar a gente, o sea, la atención de la gente. Siento que es un consejo, digamos, que se atrevan a hacer proyectos ficticios, que desarrollen una marca de jugo gaseoso, que se inventen un branding para una caja de fósforos, que no sé, lo que sea, digamos. Y es una manera, digamos, de hacer próximo lo que a usted le gusta, con medios, digamos, donde también se puede ver chivísimo, digamos, su trabajo
y donde está diversificando, no sé, a mí me pasa mucho, digamos, voy a volver como con la parte de graffiti. Creo que a algún amigo le leí hace poco, digamos, como la forma en la que muchas veces uno, desde esta lectura del espacio público y demás, y de los spots y para pintarlos y así, uno también siente como atractivos por ciertos productos o objetos o cosas, digamos, donde poner uno como la huella, el sello. El graffiti tiene eso, digamos, que a veces como uno camina a cierto espacio, uno ve ciertos objetos o lugares, digamos, donde uno dice, uff, esta vara está tan, es como pintarlo, digamos, tener acceso a él y que quede ahí, digamos, para muestra de a quien le guste y a quien no. Y es como esta manera, digamos, de cuáles son los spots o cuáles son los lugares, cuáles son los medios, los canales para yo colocar mi brete, mi propuesta, mi sello. Yo lo super linkeo, digamos, con la parte de portafolio y llámese publicitaria, digamos, o propaganda, lo que usted quiera hacer, porque a la hora de usted crear su portafolio y plantearse también sus trabajos ficticios, digamos, usted es quien está dotándole de interés y de sentido, digamos, hacia dónde y con cuál intención es que usted quiere moverse con su trabajo, digamos. Y es loco, digamos, porque yo vengo trabajando como así, solillo, bueno, solillo, llamo yo a esta odisea de ser freelance, pero desde el 2019, y desde entonces de hecho vino pandemia y surfear pandemia fue como bastante interesante, pero fue un momento clave porque recién había llegado de un viaje y fue que cerraron todo y yo dije, puta, o sea, ahorita llego y no es como que tengo un montón de brete así como en cola para hacer, pero todo bien, tengo unos recursos ahí en ahorros y voy a intentar como jugármela y ver qué sucede, pero no me va a quedar con eso. Tenía como una carencia en mi portafolio y hace rato tenía como muchas ganas de entrarle, de hacer cosas nuevas, de proyectar cosas nuevas. Y creo que fue el pretexto, digamos, esa carencia de trabajo que tuve en ese momento, digamos, porque la gente era como, man, ahorita no sé qué va a pasar, entonces no quiero como, no sé, invertir, gastar, etcétera. Fue un momento para mí idóneo, digamos, para crear y con el que siento que ese momento de 2020 hice como un suelo para mí, donde agarré todavía como más confianza y más ganas, en un momento, digamos, donde también tuve la super posibilidad de decir, o sea, estoy mamando, voy a buscar un brete fijo y me olvido de todo lo que sucedió ese año, que fue muy bueno, digamos, fue un año de mucho crecimiento, de mucha exploración y de sumarle con mucha intención a mi portafolio, no con trabajos que yo esperé que me llegaran a contactar, sino con bretes que yo quise hacer porque sentí la necesidad de hacerlos y el gusto de hacerlos, y es algo, digamos, que cualquiera de ustedes puede tener y encontrarse para sumarle, digamos, y sumarse, porque hoy por hoy, digamos, son proyectos que me han ido acercando a la gente que yo quiero atraer, y en ese sentido es donde llego a hacer las cosas con una intención, porque la vida es muy rara y muy misteriosa, pero uno manda señales a no sé a dónde y esas señales en algún momento tienen lectura, y cuando usted eventualmente se ve, está haciendo un proyecto que usted dice, fue puta, esta hora hace rato fue que la vengo pensando y está sucediendo, y es como, yeah, o sea, voy como en esa vibra y no sé para dónde voy, pero me estoy acercando a cosas que hace un año, 2 años, simplemente las estaba maquinando, y es porque, no sé, como creativos, yo hago como a mí me gusta mucho jugar con las palabras,
y es como, hago la divido en dos y es como crear activos, digamos. Y esas dos palabras se pueden interpretar de muchas maneras. Y es como eso, no dejar de crear, no dejar de creer y de sorprenderse también, porque la vida, a pesar de que tiene mucho accidental muchas veces, también tiene mucho de sumarnos como cosas que realmente no esperamos y nos van como a ayudar y a ser mejores, digamos. Yo tengo un tema, tal vez me estoy adelantando, pero hablando del trabajo corporativo, ¿verdad? Trabajar en agencia y así, le quería preguntar más bien a ustedes, que sí son profesionales que ya han trabajado en agencia, al menos contando mi experiencia, cuando yo trabajo y estoy saturado como de comisiones, ¿verdad? De pedidos, yo llego a tener como un tipo de burnout porque estoy dibujando algo que me está pidiendo el cliente, no es algo exactamente mío, y dibujar algo que uno quiere es muy distinto a dibujar algo que otra persona quiere, ¿verdad? Entonces, al menos en mi caso, me saturo nada más cuando tengo muchas comisiones y me da burnout. Y, digamos, en mi daily life, yo trabajo, en mi trabajo corporativo, trabajo como ingeniero, salgo cansado, ¿verdad?, del trabajo y digo, ya no quiero ver código, y me pongo a dibujar y ya es como un refresh, ¿verdad? Ya siento bonito porque estoy haciendo algo que me gusta. Pero en el caso de ustedes, ya están trabajando de algo que les gusta, pero es algo que le están pidiendo a un cliente hacerlo, le está pidiendo a un cliente que haga lo que usted hace, ¿verdad? Entonces no es como su propia creación, y quería preguntar cómo ustedes manejan ese tipo de burnout, porque me imagino que deben de tenerlo, porque de trabajar todo el día, de estar dibujando algo que no es suyo, a pasar a dibujar algo uno. Sí, eso es muy interesante y es muy cierto. Yo he tenido la dicha, digamos que yo tengo desde el 2019 de trabajar haciendo novela gráfica y son cosas que yo escribí. Entonces yo las escribo, yo hago un capítulo y junto con mi agente yo trato de vendérselo a editoriales. Entonces cuando ellos me la compran, yo estoy trabajando en lo que yo quiero hacer. Sin embargo, me siguen llegando clientes, como dice Show, de que quieren esto y lo otro. A pesar de que es mi estilo, yo odio hacer eso. O sea, ya me cansa, porque también trabajar con clientes de pronto se vuelve cansado, es como, ay, ya me va a pedir esto y que un cambio. Entonces, hay una recomendación, pero esto es para más adelante. Cóbreles bien caro. Exacto, entonces hay una motivación para hacerlo, ¿verdad? Yo tengo mi trabajo haciendo novelas gráficas, que es lo que yo quiero. Ojalá eso llegue a ser, pegar un Harry Potter y ser millonario con regalías, pero de momento, bueno, solo es trabajo normal, un salario normal. Pero cuando me llega un cliente, yo le digo, bueno, ¿quiere hacer esto? Ay, yo se lo voy a cobrar así. Y si me dice que no, no lo hago y entonces no me estreso. Y si me voy a estresar, me está pagando por el estrés. Entonces eso es lo que yo hago en este momento, pero no sé si alguien más. Exactamente. Y entonces yo, bueno, si tengo que trabajar sábado y domingo, por lo menos me estoy ganando buena plática. Yo también creo que es importante, digamos, bueno, en el caso como habla Carlos, cuando uno recibe muchas comisiones, también es importante el darse un tiempo, ¿verdad? Si uno se satura, pues termina, y a mí me ha pasado, termina súper agarrado con la ilustración y en vez de dibujar porque uno lo disfruta, ya es, ay, qué pereza, tengo que hacer la ilustración para aquel chocolate, que vea aburrido, porque tal vez me han pedido un montón de cambios. Entonces también considero que cuando llega a ese punto, también es importante tomarse un tiempo para uno, digamos, que si uno cobró carísimo, de agarrar un poquito de eso que cobró para irse un fin de a la playa o algo, porque sí, la dispersión es de las cosas más importantes, y siento yo que cuando uno tiene la cabeza dispersa es donde se encuentran las mejores ideas, así, cuando uno está divagando en su cerebro, donde está rayando sin sentido en una hoja, es donde uno encuentra evoluciones en su estilo, nuevas ideas tuanis para ilustrar, que un cuento, que un cómic, lo que sea. Entonces, para mí, el tiempo de dispersión es de las claves más importantes para superar esos burnouts. Sí, perdón. Okay. Sí, no, qué importante eso del descanso y qué importante eso de cobrar bien. Porque es lo único a veces que compensa, pero sí, a partir de la creatividad funciona mucho con esos espacios de ocio y que uno no está pensando tanto, porque precisamente por eso, que uno ama demasiado lo que está haciendo, uno está como con un fuego ahí porque le gusta tanto,
que uno termina quemándose. Así es como yo lo describo. O sea, es el fuego tan potente que uno quiere, que sí quiero hacer este proyecto y sí quiero hacer el otro, que al final uno se quema y uno dice, "Uy, es que no, ya no estoy dando la talla, ¿verdad?". Entonces, es importante que si uno se va a sobreexigir, yo creo que es que únicamente lo que compensa, tristemente o dichosamente, es que uno haya cobrado bien, porque nadie le va a pagar a uno todos los cambios y cosas que uno tiene que hacer. Y de ahí el tema de la gran pregunta de cómo cobrar, porque a nadie le enseñan cómo cobrar una ilustración aquí. Y bueno, yo no sé, en el momento en la U en el que yo estaba nunca se tocaron esos temas, o si se tocaron fueron como muy por encima, pero nadie le dice a uno cuánto cuesta una ilustración en Costa Rica, hacer una ilustración de retrato o hacer una ilustración de tal tema. Entonces, ¿cómo sabe uno eso? No tenemos un colegio que respalde precios como si fuéramos dentistas o contadores, ¿verdad? Entonces es como una de las grandes interrogantes de esta profesión, y yo a veces he encontrado respuestas simplemente pues preguntando a las demás personas, haciendo un estudio como de en cuánto andan los precios de mis colegas. O sea, yo no le voy a preguntar, si tal vez estoy saliendo de la U, no le voy a preguntar al ilustrador con 20 años de trayectoria cuánto cobra una ilustración, pero tal vez sí le puedo preguntar a mi amigo que tiene 2, 3 años, que ya le han pagado unos trabajos, es decir, porque también está como ese morbo o como esa cosa tabú de preguntar los precios, ¿verdad? Y eso pasa en todo Costa Rica, no solo en el gremio de las artes o el diseño. O sea, como que madre, no lo va a preguntar porque qué madre preguntarle cuánto le pagaron por esto. Pero creo que ese tabú tiene que romperse, porque es parte de respetarnos entre el mismo colectivo, saber que es tan valiosa una ilustración de Carlos como mía, como de Web. O sea, todas son valiosas. Entonces, si estamos cobrando que $200, que 300, que 400 por cierto trabajo, pues saber cuánto está cobrando aquella persona para yo cobrar parecido o medianamente parecido, o uno ahí se mide, porque así también protegemos el mercado y protegemos el colectivo. ¿De qué me sirve a mí cobrar baratísimo para que me elijan a mí? Al final termina haciendo 5 trabajos baratos y él hizo 1 y con un trabajo se ganó lo que yo hice haciendo 5 por cobrar barato. Entonces también como que pensar eso, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Entonces también eso es bueno, como en temas de precio, acuerparnos entre todos, perder el miedo a preguntar, perder el miedo a investigar, y así uno se va dando como una idea de cuánto se puede cobrar en Costa Rica, porque de ahí si nos vamos a otros países es otro tema, pero por lo menos en este país siempre es como un tabú y un enredo. Sí, muchas gracias, Eli. Y ahí entramos en un tema que, bueno, lo teníamos acá, podemos tocarlo brevemente porque nos estamos quedando sin tiempo, pero esto de preguntarle a los compañeros que cuánto cobran es muy importante. Y en general la ilustración, y yo he estado hablando con ilustradores para también mencionar, este conversatorio se hace en el marco de la exhibición de Latina de Pupila, que son 100 ilustradores costarricenses, todos, bueno, ellos, pero tienen ilustraciones ahí, expuestas en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. La entrada es gratuita, todavía vamos a estar ahí hasta mayo, así que cuando quieran están invitados a ir a verlas. También hay ejemplos de animación y algunas cosas tridimensionales, pero hablando mucho con ilustradores me he dado cuenta que dicen que su trabajo es muy individual, muy solitario a veces, por la misma naturaleza, ¿verdad? Uno no ilustra con 4 personas una ilustración, sería muy difícil. Entonces el trabajo se hace privado y es una cosa muy personal, pero a la vez se necesita, parece, una comunidad, se necesita un apoyo entre ustedes, y no sé si alguno querría brevemente, porque sí, estamos casi ya sin tiempo, comentar un poco de lo que es una comunidad, si hay una o si hay una ideal, o cómo se apoyan entre ilustradores. Yo creo que eso es mucho de networking, ¿verdad? En mi experiencia es mucho ir a las ferias y a vender, ¿verdad? Mercadería. Uno, cuando va a ferias, es importante que no solamente se enfoque en vender, porque yo sé que la plata es bonito y todo, ¿verdad? Pero es bonito llegar a estar de otras personas, conocer nuevas personas, hablar con otros artistas, intercambiar contactos, porque los proveedores son importantes, ¿verdad? También la experiencia de las otras personas, al final es bueno compartir, porque es bonito que uno comparta la experiencia de uno para que esa persona también aprenda, y recibir experiencia de otra persona. Es como un hack de decir, vivir lo que otra persona vivió, ¿verdad? Entonces, el networking en esta industria
creo que es una de las cosas más importantes que hay. Hay que hablar con personas, o sea, yo sé que muchos aquí pueden ser introvertidos, pero hay que fingir ser extrovertido para poder avanzar acá. Mae, yo creo mucho, bueno, digamos, el concepto de todo lo que yo hago, no solo en la ilustración, en mi vida, es el buen ride. Y creo mucho en eso, en la colectividad, en el apoyo. Como dice Carlos, es muy importante como quitarse un poco esa timidez y, o sea, digamos, yo creo que es muy importante tanto acercarse para preguntarle, ma, ¿dónde produjiste estos pines? ¿Dónde hiciste tus stickers? Como también es muy importante acercarse a donde otro ilustrador y decirle, ma, qué pichudo su trabajo, qué ilustración más linda, porque, o sea, si entre todos nos apoyamos, todos vamos a seguir creciendo, se va a crear ese espacio para todos, digamos. Y eso, y el apoyarnos, digamos, lo que dice él, y no tener el miedo de preguntarle, madre, ¿cuánto cobras vos por una ilustración para una campaña publicitaria, digamos? Son cosas muy importantes y saber que hay gente que ya ha tenido la experiencia y también tener esa confianza y esa, digamos, no sé qué sería la extroversión, digamos, de preguntar eso, pues es algo que yo creo que nos une a todos como ilustradores, como una comunidad de ilustración y nada, digamos, no tener miedo y apoyar a todo mundo si se puede, digamos. Por dicha, digamos, existe muchos espacios ahora para que uno pueda tanto conocer a ilustradores como llevar su ilustración para que la vean, como Rayón, como otras ferias, como las exposiciones en el museo, etcétera, que sí les recomiendo que empiecen a ir, que empiecen a aplicar, que empiecen a buscar, acercarse a esos lugares, porque es ahí donde aquí por lo menos uno empieza a darse a conocer y a crecer en el ambiente de ilustración. Y digamos, el tema de hablar con la gente, no tengan miedo, muchos de los que estamos aquí también empezamos de cero, ¿verdad? Entonces, al menos la mayoría, en mi parte, yo siempre estoy dispuesto a ayudar a cualquier persona que tenga alguna duda, o sea, de cómo entrar a eventos, ferias, cómo se maneja en redes sociales, etcétera. Entonces sepan que la mayoría, al menos en mi experiencia, son personas que son muy accesibles, entonces que no tengan miedo a acercarse. Por ejemplo, va a un evento como Rayón y hablar al artista y decirle, hey, qué chiva, y preguntarle cosas como, me gustaría llegar a tal punto, qué aconsejas y así. Entonces, no tengan mucho miedo, porque lo peor es no hablar con la persona y no recibir la información. Y hablando de no tener miedo y de hablar con la persona, vamos a abrir un par de preguntas, si les parece, porque ya estamos cerca de terminar. Sí, no sé si… Más que preguntas, bueno, nosotros estamos dentro del gremio 506 de Ilustración y Animación Nacional, que somos otro grupo. Bueno, mi nombre es Ana Brenes, él es Alberto González, nosotros estamos dentro del grupo 506 de Ilustración y Animación, que es otra comunidad que tenemos bastante grande, son como 400 creo los que están dentro del grupo, donde nos interactuamos por el canal de WhatsApp, pero que nos apoyamos constantemente, como dijeron ustedes, en preguntarnos, ¿verdad? Desde qué les parece el arte que estamos haciendo, si alguien me puede dar un feedback, o no sé resolver tal cosa, alguien me puede ayudar, y entonces entre nosotros pues nos apadrinamos, porque como hay gente también que es súper autodidacta, también tenemos gente que es académica, ¿verdad? Entonces entre todos nos pasamos apoyando constantemente. Me salió una comisión, no sé cuánto cobrar por esto, por el otro, ¿verdad? Entonces se ha vuelto una comunidad súper grande, que hemos tenido incluso que dividirla, ¿verdad? En chats, ¿verdad? De exclusivo de cómic, exclusivo de animación, exclusivo de Blender, ¿verdad? Porque ha crecido mucho el grupo y ya hemos tenido que incluso dividirlo en especialidades. Incluso, digamos, yo soy docente en Fidelitas para la carrera de diseño publicitario y enseño la parte de dibujo, historia del arte y pensamiento creativo. Y yo misma he metido dentro de mi grupo del 506 fácilmente 4 o 5 personas a dar clases en la universidad, porque la docencia, con todo y todo, es un área linda, ¿verdad? Porque es también poner un granito de arena para inspirar a otros, ¿verdad? A que se dediquen a la carrera, y siempre, por lo menos, creo que también nos toca a los docentes educar al estudiante de que la ilustración puede ser un campo,
¿verdad? Porque mucha gente piensa en diseño gráfico y publicitario, agencia nada más, ¿verdad? Como un caballo, ¿verdad? Donde no hay más para donde ver que una cuestión de publicidad. Y creo que es bonito, ¿verdad? Que como docentes nos toca el granito de arena decirle, no, existe también el campo de la ilustración, ilustración editorial, ilustración científica, que existe la ilustración publicitaria, que si quieres tener tu emprendimiento con el merch, ¿verdad? Con la mercadería, ¿verdad? Entonces creo que también como educadores, y lo estaba hablando con Tony ahora más temprano, era eso, educar a que la ilustración es un campo profesional, ¿verdad? Donde la persona puede sobrevivir de eso, puede vivir de eso y también puede transmitir la información, porque esa es otra área súper interesante y que es muy buena, que no solo nos volvemos creadores, sino que también nos podemos dedicar a transmitir esa información, vender cursos, vender tutoriales, abrir clases, ¿verdad? Y que la transmisión es importante. ¿Verdad? Es un área muy linda, muy satisfactoria, donde también vos estás ayudando en forma directa a que una persona encuentre su camino y su misión de vida por medio del arte. Y es un área hermosísima, ¿verdad? Tal vez uno no se dedica, yo no me dedico, digamos, trabajo con Ruth Angulo en Casa Garabato, yo soy parte de Casa Garabato, pero no me dedico 100% a la ilustración, pero mi aporte va en la docencia. Uno está diciéndole a una persona, usted puede, ¿no? Usted puede y usted puede vivir de eso además, ¿verdad? Entonces creo que ese networking que sucede en ferias, ¿verdad? También puede suceder y uno como docente también debe hacerlo y promoverlo desde el aula, ¿verdad? Que es lo que le decía también a Tony, ¿verdad? Y educar de que es una carrera, carajo, es una carrera y que debería existir en el registro civil como carrera, que no existe hoy en día. Y les contaba la anécdota, dedicamos que existe el ilustrador forense y hay un ilustrador forense en el OIJ que no tiene un puesto como tal, sino que fue contratado con la plaza de conserje porque no existe cómo contratarlo como ilustrador forense. Entonces tenemos que educar al área laboral de que el ilustrador existe como un oficio de carrera y que debe pagarse y estar establecido en el canon de pagos laborales, ¿verdad? Y eso es una lucha que nos toca a todos, ¿verdad? Desde todos los ámbitos, desde el ámbito independiente, dentro del ámbito educativo, desde la exigencia a un gobierno de que ya debería existir la plaza de ilustrador como un oficio remunerado desde la ley, ¿verdad? Y creo que eso es algo importante. Muchas gracias. De hecho, nosotros tuvimos a Ruth Angulo en el conversatorio pasado que era de ilustración infantil y de hecho usted habla parecido como ella, tiene como una manera parecida, es muy interesante. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Breve, eso sí, brevecita. Bueno, primero vos y luego vos. Hola, mi nombre es Gerson Ramírez y tengo una pregunta súper rápida. Básicamente es como en un mundo donde para los principiantes parece que este mundo como de ilustración parece una argolla en la cual cuesta entrar, incluso para las ferias piden números de seguidores altísimos para poder estar ahí. ¿Hacia dónde como deberíamos como dirigirnos? Como ¿cuál es la visión? ¿Hacia dónde deberíamos apuntar como ilustradores que queremos como empezar a llegar a estos espacios? Tal vez la otra, ¿verdad? Bueno, no sé si era tanto una pregunta, va un poco ligado a las dos cosas. Bueno, yo soy Mica Alba, soy artista visual, soy muralista, soy argentina, vivo acá hace 7 años, gran parte de mi carrera artística la desarrollé en Costa Rica. Y bueno, casualmente me tocó averiguar para hacer un trabajo en Argentina y no sabía cómo cobrarlo. Entonces le comenté a una compa, bueno, no sé cuánto sale allá el metro por metro cuadrado, y yo solo sé más o menos cómo sale en Costa Rica. Porque también tenemos grupos de WhatsApp de muralistas y nos informamos mutuamente de cómo cobrar nuestro trabajo, los materiales y así. Y me sorprendió que la compa no me dijo un precio, sino me pasó una página de Instagram
que habían construido entre varios artistas plásticos y muralistas como un tarifario donde desglosaban un porcentaje más o menos de cuánto salía el metro cuadrado según tus años de experiencia, cuánto cobrarle por el asistente, cuánto cobrar si hay andamio o no hay andamio, un montón de cosas que fueron construyendo desde la comunidad, que me parece que aplica también acá, que también es un desafío poder construir en ese sentido herramientas, no solamente chats, sino celebrar este espacio físico donde encontrarnos y socializar más abiertamente, que no dependa de una feria o de un chat de WhatsApp o de cuántos seguidores tengas en Instagram, para poder entender el gremio y lograr salir de esa precariedad del arte en la que se nos impone en distintos lugares. Entonces, bueno, celebrar esta iniciativa como una parte de romper también esa argolla que a veces nosotros no sabemos cómo instalarnos o cómo crecer como artista, así que un poco eso. Para pertenecer a esta argolla hay que pagar 1,5 millones, y ahorita le paso el simpe, entonces todos pueden estar en la argolla, tranquilos. No, yo no siento que sea una argolla, yo sí sé que se percibe como una argolla, lo que pasa es que son amistades que se han formado por muchos años, entonces ya uno es compa y va conociendo, y eso sucede natural. Entonces se habla de argollas porque muchas veces son los mismos, porque uno es compa de este compa y este es compa, pero en realidad, digamos, eso de seguidores para una feria yo nunca me lo he topado. Entonces eso no sé, tal vez es un mito urbano, ¿verdad? Que si es que si usted tiene tantos seguidores, no. Yo creo que ahí va el trabajo, digamos. A nosotros como Pulpo Press nos han aceptado en casi todas las ferias que hemos aplicado, desde diseño hasta literarias, hasta del Estado y privadas, porque hemos trabajado mucho en la propuesta, ¿verdad? En la forma en que presentamos el proyecto. Pero ya estando en las ferias uno empieza a conocer gente, entonces, no sé, digamos, yo a Webb lo conocía desde hace 1000 años y habíamos hablado de hacer un cómic juntos con Cabec y que nunca pasó nada. Después yo me metí a hacer ilustración solo, solitario, hasta que empezamos a ir a ferias otra vez y me lo topé 10 años después y es como, ¿qué me dice? Mae? Y ya uno es compa porque ya éramos amigos desde cuando estábamos en la U, de diferentes U, de diferentes proyectos musicales, eso se va formando. Entiendo que parezca que es una argolla, pero yo insisto en que no es. Lo que pasa es que también hay que, digamos, no, yo no entro ahí porque es una argolla. Bueno, hable con la gente que está en la feria, vaya, preséntese, vaya otra vez y no se resienta cuando no lo escojan, porque hay demasiado talento, hay demasiada gente y yo creo que hasta para los organizadores es muy, muy difícil escoger, digamos, 50 proyectos de 500 que les mandan, o sea, y lógicamente ahí se van a ir de colados amigos y gente que ya tiene experiencia en estas ferias. Entonces se siente como una argolla solo porque uno es nuevo, así lo sentía yo antes con la gente que tal vez era mayor que yo estaba saliendo de la U, sobre todo en la parte de animación, que fue lo que estudié al principio, pero después uno entra, vio que todo el mundo en realidad es tuanis, lo aceptaron y yo hablaba con la gente de Marte Estudio después, como si fueran compas, porque también el trabajo de uno habló por uno mismo. Entonces, tal vez quitarse esa idea o pagar ese 1,5 millones. Yo quisiera hacer un inciso en cuanto a eso, de que, porque yo quizá creo que somos humanos y el humano asume muchas cosas dentro, digamos, y perspectivas tal vez sesgadas de escenarios, comunidades, etcétera. Pero algo tal vez de lo que yo quería hacer como un poco acento es que hay que respetar los procesos, digamos, y como decía Edo, aunque seamos un país pequeño, hay un montón de gente haciendo cosas chivísimas y creo que, bueno, lo que yo supe, y al menos en el mismo marco del libro que se presentó de Latina, no sé cuántas cientos de propuestas fueron las que se tomaron en cuenta, como 300, y solo 100 fueron filtradas, digamos. Y creo que esos filtros al final lo que hacen como, o ponen en perspectiva, es como un poco el trabajo y una cierta consistencia, digamos, que se puede ver desde cierto proceso en consecuencia. Y a esto del proceso es lo que yo quiero como que hasta yo mismo al día de hoy, digamos, lo sigo asumiendo, porque yo donde estoy, yo no es donde quiero estar, digamos. Mis tal vez
objetivos o metas, digamos, están como demasiado arriba, y yo sé que el día de hoy solo he dado como unos pasitos en unas graditas y ya. Y sé que eso no me determina, digamos, para 10 años más adelante, saber o ver dónde pueda estar. Sin embargo, sí es muy valioso, y ahí es donde algo que a mí me gusta que todos los que están como en eso se lo aplaudan, digamos, y lo abracen tuanis, es que si usted ve para atrás, usted no está en el mismo lugar donde empezó. Y desde ahí hay que seguir entendiendo, digamos, y también manifestando estrategias personales y desde la propuesta para ver cómo llamo yo la atención, porque esta vara no es más de brete, hacer, sumar y sumar, pero también ver cómo llamo la atención yo, cómo lo que yo hago llama un poco la atención, qué estoy contando, qué estoy diciendo, a quién le estoy hablando, porque puede pasar mucho que si uno tira para todo lado, la vara como que no salga. Y también, si se va en el ride de las tendencias que constantemente se van manifestando, también no deja de ser una vara práctica lo que se está haciendo, pero tal vez en consistencia usted no se está casando con algo personal que a la larga, no estoy diciendo que sea el caso de alguno de los que están aquí, pero sé que sucede, que a la larga si uno se casa con tendencias, no se está alimentando ni creando una voz personal que es para mí, digamos, lo que al final en la ilustración se hace evidente. O sea, yo el trabajo web, y yo sé que es de web más allá por lo gráfico, porque hay una energía ahí no palpable que yo la siento. Y en el trabajo de todos, en la ilustración, digamos, al menos que a mí me gusta consumir, que es porque hay algo ahí que me está diciendo, me está agarrando así de la chema y me dice, véame. Al menos a mí, yo desde ahí intento mi brete, de llamar la atención de la gente un poco y decir, y siento que es una herencia también desde el graffiti, digamos, intentar no pasar desapercibido, siempre como hacerle un hurto al ojo, digamos, a lo visual de aquí estoy, pero sí. Yo quería decir que algo muy importante, bueno, digamos, concuerdo con todo lo que están diciendo ellos, pero algo muy importante también es participar dentro de activamente dentro de las comunidades de ilustración, qué sé yo, conozco de mucha gente que quiere que lo tomen en cuenta en rayón, pero no ha ido ni un solo rayón, quiere que lo tomen en cuenta para hacer exposiciones, pero no va a haber ninguna exposición de nadie. O sea, creo que es muy importante el estar activos dentro de esa comunidad, el empezar a conocer gente, llegar a presentarse, hola, yo soy web, tengo este proyecto, me gusta mucho lo que ustedes hacen, así, empezar a conocerse, eso es algo muy importante porque, como ellos están mencionando, hay mucho talento, mucha gente que llega y realmente no hay ninguna argolla, lo que pasa es que siento que es eso, es el llegar a encontrar esos espacios. Yo he visto ilustradores que apenas están empezando con sus proyectos y que ya en este momento son bastante relevantes y bastante llamativos por lo mismo, porque activamente empezaron a buscar acercarse a esos espacios, a darse a conocer. O sea, hay tantos proyectos que a veces hasta uno mismo se satura y el algoritmo de Instagram no le tira a toda la gente que uno sigue, sino que le selecciona unos cuantos y le empieza a llenar de otro montón de cosas que X. Entonces creo que la forma más, digamos, asequible para darse a conocer dentro de esa comunidad es empezar activamente a participar dentro de, no esperar a que me llamen a la exposición para yo ir, es ir a ver quiénes están en esta exposición, qué están haciendo, qué de todo lo que vi puedo rescatar, y a partir de ahí creo que es donde uno empieza progresivamente a encontrar esa camaradería, a que por lo menos ya no soy parte de ese algoritmo que no aparece, digamos, sino que yo provoqué que la gente se meta a ver mi trabajo. Eso es un tip que te puedo dar.
Yo quiero contar algo, y perdón, yo sé que no estamos con tiempo, pero sí es importante para la percepción. Y es que, por ejemplo, ustedes me ven a mí hablando con Web, y de pronto, ahora al final vamos a estar hablando con Paz, que organiza Rayón, o por ahí estaba el mae de Pupila y lo vamos a saludar, y entonces, sí, es que los escogen porque es una argolla, es que sí, pero no, es porque ya nos conocemos, y ahí, ¿verdad? Pero es la percepción que se tiene cuando uno no está dentro de esto. A mí lo que me pasó es que yo quería publicar con una editorial en Inglaterra, que era mi favorita y mi favorita. Yo envié un proyecto y me lo rechazaron. Yo envié otro proyecto y me lo rechazaron. Y cada vez que me rechazaron, yo dije, tengo que mejorar yo. ¿Por qué? Porque está allá, no aquí. No puedo ver a la gente que lo organiza, ni al editor aquí a la par mía, sino que está allá y es Inglaterra y wow, ok. Entonces traté de mejorar. Terminé mi primera novela gráfica, se las mandé y me dijeron, la vamos a considerar. Y yo, no la aceptaron, me rechazaron. Cuando nos fuimos a vivir a Inglaterra, me aceptaron mi segunda novela gráfica, ya después de varios intentos, yo qué dicha, y empecé a meterme más en ese mundo y me di cuenta que todo el mundo hablaba de esa editorial como que era una argolla, porque habla con este, habla con el otro, es lo mismo, pasa lo mismo en todo el mundo, esa es la percepción cuando uno no está dentro, y cuando uno no está dentro uno tiene que preguntarse, no que es una argolla, sino por qué yo no estoy adentro y cómo hago para mejorar, para estar adentro. Ese es el consejo que les puedo dar, o sea, pasa en cualquier lado, no es una argolla, es que ahí va la calidad. Tenemos todavía que ver los trabajos que trajeron los ilustradores, así que yo creo que podemos hacer una conversación post-conversatorio porque ya nos hemos extendido y bueno, podríamos seguir hablando aquí mucho tiempo porque este tema nos apasiona, pero tenemos que ir cerrando. Voy a hacer las palabras de cierre, aunque no es el cierre oficial, pues seguiremos dialogando. Bueno, dice así: al llegar al cierre de esta actividad, queremos agradecer infinitamente a las personas ilustradoras que nos acompañaron por este diálogo tan importante que nos ha dibujado panoramas, visión y experiencias. En ese sentido, considero que este conversatorio cumple el objetivo de contribuir a generar un panorama de perspectivas profesionales del trabajo en ilustración en Costa Rica que nos motivan a seguir trabajando en este hermoso campo. También agradecemos al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo por organizar junto con la Escuela de Artes Plásticas y la carrera de Diseño Gráfico esta valiosa actividad. Ojalá existan más colaboraciones futuras. Finalmente agradecemos al público presente y a quienes nos ven por las redes por su participación. A todos los ilustradores presentes y potenciales les deseamos muchas ideas, líneas, colores y proyectos maravillosos a futuro en el campo del trabajo en ilustración en Costa Rica. Muchas gracias. Quería decir como algo muy sintético a toda esta conversación y es también como en la línea de su pregunta, que es muy buena porque nace como de las inquietudes de querer pertenecer a un grupo, y es que, digamos, los 6 que estamos aquí, solo hemos caminado un poquito más de donde muchos de ustedes están, digamos, y donde van. Entonces, al final es cosechar mucha autoestima, mucha voluntad, mucha guerreada, digamos, como yo lo llamo, pero no es nada, no es ningún, tampoco un falso privilegio o es como un grupo ahí cerrado. O sea, creo que somos de los mismos, digamos, nada más que tenemos en consecuencia un poquito más de pasos que hemos ido arriesgando y dando y eso, o sea, no hay mucha distancia al final, o sea, simplemente llevamos un poquito de camino más y ya. Sí, muchas gracias. Al rato nos topan y nos sobrepasan y es como, y nada más hay que verlos como siguen por delante, digamos. O sea, no hay nada escrito y simplemente somos de los mismos y hay que disfrutar y aprender de todos también. Siento que lo que para mí lo que provocó la exposición en el Museo de Latina y el propio libro, digamos, es que está marcando un presente bastante importante en la ilustración en Costa Rica y creo que todo eso hay que abrazarlo con toda la bonanza que eso pueda ir heredando
y tomarle la palabra a la chica acá, de fortalecer los grupos e incluso de que la ilustración tenga como esa categoría importante, digamos, para ser asalariado, digamos, y eso, o sea, siento que son cosas que están pasando importantes en el medio y de las cuales no hay que ser indiferentes, digamos, y agradecer a todos los que han formado y seguirán formando parte, digamos. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Y sí, si quieren se acercan un poco, o sea, para conocerlos, ellos trajeron unas cositas y gracias a todos y a los ponentes.